Ahí está grabando, mira. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de consulta. Bueno, ¿tienen preguntas, dudas? Sí, profe, yo tengo una duda. En realidad no lo entiendo. Yo estaba haciendo la investigación de los organismos de los derechos humanos, pero me salen muchísimo. O sea, por eso que ayer le preguntaba, profe, hay que poner todos. Lo que yo no sé muy bien es cuáles son, digamos, todo lo que se refiere al, al tema del terrorismo, o tiene que ser todo lo que están ahí, lo que surgieron a partir del año 1976. Hay uno anterior, 1975. Ah, mire. Bueno, Tú pones organismos de derechos humanos de Argentina y te va a dar el listado de organismos de derechos humanos. No de órganos gubernamentales, sino de organizaciones de la sociedad civil bueno, que demandan al Estado el ah, cumplimiento efectivo de los derechos humanos. porque mire, por ejemplo, primero me sale así, un listado que dice Amnistía Internacional, sección Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sección central, y hay una fila así. Después dice organismos sobre desaparecidos y sale el del que estábamos hablando ayer, que es la abuela de Plaza de Mayo, Asociación de de Detenidos Desaparecidos, Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Asociación Seres por la Memoria y la Vida, Equipo Argentino de Antropología, Forense, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, Hijos de Buenos Aires, y así. Después dice, bueno, hasta que llega hasta organismos en el exterior, ¿ves? Bueno, yo digo, bueno, eso no creo que haya que poner, pero es larga la lista, profe. Bueno, es larga la lista. Ah, yo digo, capaz que si llego a poner toda la profe me va a decir, ¿por qué tanto? No, tenés que ver en general, digamos, los principales, los históricos. La idea es que veas la diversidad, que ayer veíamos en la clase de consulta, la diversidad de objetivos de cada organización, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, habíamos comentado sobre abuelas, Sí, profe. y a las abuelas se ha sumado también los, digamos, como organismo aparte, pero también los hijos, hijas de desaparecidos. A medida que fueron creciendo, se han sumado a las luchas. También hay hermanos, ¿no es cierto? Ayer veíamos que aquí en Jujuy la organización se llama Madres y Familiares, que reúne entonces a las personas vinculadas. No solo son madres como en Buenos Aires, madres de Plaza de Mayo o abuelas, sino que la denominación que se han dado es en función de quienes se nucleaban o reunían a partir de esa asociación de personas que demandan al Estado el cumplimiento efectivo de derechos humanos. Pero que veíamos ayer con abuelas que tienen un objetivo en particular y que eso las ha nucleado en función de buscar a sus nietos y nietas. Bueno, profe, gracias. Eso era que tenía una duda sobre eso. Y la idea es que ustedes puedan conocer, digo, la profesora María José y yo que estamos aquí presentes esta tarde, hermosa para estudiar, porque está por lo menos en San Salvador de Jujuy nubladito, o dormimos la siesta o estudiamos, y es mejor dedicarse a estudiar. Conocemos, porque tenemos edades o vínculos sociales o historias de vida que nos hacen conocer eso, ¿no? Sin embargo, bueno, vos, Celeste, te encontrás con que hay una diversidad.
Sí, hay muchos, profe, muchos. No Bueno, pensé que eran tantos. tiene que ver con un montón de cuestiones, tiene que ver con los objetivos y también con los posicionamientos políticos de los organismos que a veces hacen que no estén de manera conjunta. Por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sí, están separados. Bueno, entonces estamos cumpliendo el objetivo, Celeste, contigo. Estamos Ah, bueno, fuertemente cumpliendo el objetivo. Yo Es si me que permití agregar, profe Sofi, y comentar a Celeste, bueno, y a todos y todas las demás, es que también nos sirve pensar de por qué no conocemos todo de todos los organismos, ¿no? Tenemos que proponerle esta tarea para que ustedes sepan que hay, sepan que están, ¿no? Y que actualmente están muy activos en diversas problemáticas y, por ejemplo, en el caso de abuelas que siguen buscando a sus nietos y nietas, ¿no? Pero hay algo que en los medios de comunicación no circula o en redes sociales tampoco circula tanto, más bien circula noticias o cuestiones en contra, ¿no? Entonces, digo, es interesante que ustedes también lo puedan ver. así es, profe. Sí, sí, me pasó también incluso con el tema de los aspectos y las dimensiones que mencionaban las autoras acá sobre la estima de la memoria, pero el que más me llamó la atención fue el de Tumbaya, la historia que tiene Tumbaya, que por ahí uno no, o sea, vive en Jujuy, pero hay muchas cosas que no sabe. Más que del ingenio Ledesma, por ahí me llamó más la atención de Tumbaya, porque al ser tan chiquito y que haya en sí tantos desaparecidos era, y las historias de, o sea, contadas así, está bueno porque uno la puede entender más. si pueden, cuando hablen, abrir la cámara, así las vemos. Sigue en que levantó la mano Carla. ¿Cómo te va, Carla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo continuando con la consulta de la compañera Celeste, que también estoy con la escritura del parcial, y también me pasa eso de que, bueno, estoy leyendo la existencia de los diferentes organismos de derechos humanos en la Argentina, y la duda que tengo es la siguiente, porque yo estoy intentando hacer el cuadro sinóptico y me va a quedar como muy largo, muy grande, y yo quería preguntar si nombro de las demandas y acciones por organismo o puedo buscar algún modo de englobarlas, digamos, para que no me quede algo tan grande porque no estoy pudiendo Sintetizar. solucionar el tema del espacio porque hay una cantidad de carillas determinada. Es más eso que no... Bueno, O lo puedo hacer en una diapositiva de PowerPoint y pongo la captura de pantalla en el parcial, o no sé. Es una duda. bueno, Carlita. La idea es que mirando gráficamente cualquier persona se pueda ubicar. Ajá. Entonces, si vos querés agrupar en función, por ejemplo, Madre de Plaza de Mayo y Madre de Plaza de Mayo línea fundadora, ahí la agrupas también porque es un origen común y son objetivos comunes. Los que puedes agrupar con objetivos comunes, te van a aparecer entonces diferenciados algunos, ¿no? En general hay algo común, pero hay organismos específicos, como señalábamos ayer, abuelas, que se dedican a la búsqueda de nietos. No es, digamos, que queremos que sea una cosa detallista, sino que sea, bueno, vos que vas a ser profe de filosofía, ¿no es cierto? Mira cómo me acuerdo. Entonces, a tus estudiantes vos les puedes presentar ese cuadrito o a un familiar o a un vecino que le diga, ay, mira, están los organismos de derechos humanos, como un flyer, si querés. Bueno, están estos y estos, tienen esos dos objetivos y fueron creados en tales y tales años, que se pueda visualizar rápidamente esa existencia, ese objetivo, no exhaustivamente, digamos, todas las acciones que han hecho, sino la principal demanda. Ayer veíamos cuántas acciones han hecho abuelas de Plaza de Mayo
y son muchas. A partir de la búsqueda de los nietos y nietas, se dan una serie de acciones con diversidad de otros actores y actoras sociales, muy interesante, ¿no? Han recurrido a todo tipo de acciones, de formatos, y enlazando con lo que decía la profe María José, sin embargo, Abuelas tiene, fíjense cómo las representaciones sociales son tales que son las abuelas, por tanto tienen también otra prensa, una prensa positiva. La abuela Estela de Carlotto tiene una buena imagen pública. Otros organismos no. Eve de Bonafini le han desgastado su figura pública y en la prensa aparece demonizada absolutamente. No sé si respondí tu pregunta, ¿querés hacer otra pregunta? Sí, profe, sí, me respondió, sí, por eso estoy ahí medio como con el tema del espacio, pero bueno, sí, voy a seguir sus sugerencias Claro. y como le digo, yo había pensado en hacer el cuadro sinóptico en una diapositiva de Power, y hago la captura de pantalla y la agrego en el parcial, porque si la hago en Word me va a quedar algo... No, claro, las como más- te resulte más fácil, dibujado en un papel, si querés. Bueno, sí, estoy acá con el papel. Lo que te resulte más fácil, una fotito de una captura de pantalla, una impresión, y lo pegás en el Word y no hay problema. Buenísimo. Y la última pregunta, profe, es en relación al punto 4, que hay que buscar dos noticias y explicitar 3 razones por las cuales, desde la bibliografía, ¿no? Nosotros consideramos importante recordar la última dictadura. Y bueno, en ese caso sí, a mí me pasa eso, que cuando leo la bibliografía hay muchos argumentos que yo voy a buscar que tienen que ver con lo que no tiene que volver a pasar en la sociedad, digamos. Entonces, como es más, digamos, como un modo de argumentarlo desde ahí. Sí, por supuesto, no puede volver a pasar porque, y entonces ahí argumentas con respecto a los derechos humanos, ¿no es cierto? Claro. A lo que fue la suspensión de las garantías constitucionales, los derechos ciudadanos, todo eso, sí. Y hay una disposición del Ministerio de Educación digamos que se tiene que incorporar como conmemoración, como contenido curricular también. Eso en Jujuy lo han peleado mucho los organismos de derechos humanos. Profe María José, ¿quiere decir algo? Profe, muchas gracias. Y sí, y lo último es que nosotros detallamos bibliografía y video, que en realidad es todo. Y eso lo detallamos como una carilla aparte en el trabajo escrito. Los videos que vayas a ver a abuelas. Sí. O sea, claro, todos los recursos que No, en el mismo desarrollo, vos vas a poner que seleccionaste y pones el nombre, puede ser el enlace ahí mismo. Claro, de las noticias yo puse el enlace directamente. Claro. También podés poner captura de la noticia, porque por ahí a veces la noticia desaparece de la virtualidad. Bueno. Y todo lo que te exceda las 10 lo pones en el apéndice. En el anexo. Bueno, muchas gracias. Pero hasta. No es que tenés que llenar 10, hasta 10. Sí, no creo que llegue a 10, pero bueno. Por eso es hasta. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguien más tiene otra consulta, duda? Ahí en el chat estoy viendo y Celeste pregunta por el punto 1 si podrían explicarlo de nuevo. ¿Cómo no? Por supuesto. En el punto 1, ¿qué les solicita? Les solicita, en base a los materiales de lectura de la bibliografía, elabore un glosario de 10 conceptos relevantes del eje terrorismo de Estado. Debe desarrollar los mismos.
O sea, que hacen un glosario explicando los conceptos que les hayan resultado nodales, fundamentales. Si ustedes hicieran un mapa conceptual, esos conceptos entrarían sí o sí. Estuvimos viendo en las clases anteriores, por ejemplo, junta militar como concepto, como conceptualización, tiene que estar ligado a la temática. Ayer alguien preguntaba por familia, porque aparece familia en el texto, y en realidad el texto hace alusión a cómo concebían la sociedad, los militares, de tal manera que volvían a esta concepción de tradición, familia y propiedad. Por tanto, la familia es la familia durante el terrorismo de Estado o concebida por el terrorismo de Estado, no es la familia suelta. Digo para ver que el glosario tiene que tener, bueno, Celeste, pregunta si tiene que ser de un solo texto o de los 4 textos. Cuando a vos te dicen la lectura de la bibliografía, digo porque podemos utilizar esto a modo de taller, cuando te dicen la lectura de la bibliografía, ¿qué se entiende? ¿De una sola, profe? Si es la bibliografía De todos los textos, profe. claro, la bibliografía es todos los textos utilizados en este trabajo o en una unidad o en la materia. En este caso estamos trabajando la unidad 3 con sus correspondientes contenidos y bibliografía. La bibliografía es la suma de todos los textos sueltos. Por tanto, ahí les indica de la bibliografía. Si quisiéramos hacer solicitar un glosario de un solo texto, hubiéramos redactado en ese sentido. Golpe de Estado, por supuesto, puede ser un concepto. Entonces, hubiéramos dicho, realicen un glosario del texto de Catela da Silva. Esa es otra consigna. Aquí, por eso es interesante y es muy importante poner atención, leer una y otra vez. Por eso les dejamos el texto del segundo parcial para que se lo puedan descargar. Inclusive a veces facilita mucho la realización si tienen la posibilidad de imprimirlo. Entonces, tengo en texto, vuelvo al texto, ¿qué me está solicitando? ¿Pero a qué se refiere? Bueno, ¿tengo que hacer de uno o de todo? Bien, entonces en la consigna por eso tiene que estar lo más explícita posible. Ahí es de la bibliografía. Que ustedes no tienen por qué saber hasta entrar a la facultad qué es la bibliografía. Fíjense, ¿qué hago cuando, claro, esto tiene que ver con la alfabetización académica en el nivel superior, como lo plantea una autora que leemos mucho, que es Paula Carlino, que no tengo por qué entrar sabiendo al nivel superior, sino que voy aprendiendo todas estas cuestiones que tienen que ver específicas con el trabajo académico. Pero también pueden buscar en un diccionario qué significa bibliografía, como todo lo que me auxilia para elaborar este parcial o para leer en general en la universidad. ¿Qué otra pregunta, duda? Bueno, ridiculizar está fuera de nuestra concepción de enseñanza-aprendizaje. Nosotras
somos pedagogas, tanto la profe María José como yo, leemos, hemos leído y nos paramos en una concepción freiriana de la educación, donde creemos en la educación permanente. Siempre aprendemos algo, nosotras también estamos aprendiendo. Cuando enseñamos, dice Freire, también aprendemos. Aprendemos cosas que tenemos que hacer, otras que no. Jamás está en nuestro ánimo ridiculizar. Y esto, no, aquí, esperemos que nunca pase aquí. No, podemos tener un mal día, etcétera, pero no. No nos pasa. En general, no. Porque primero que yo provengo de un padre, ¿no? Mi papá era del campo y apenas sí terminó la primaria, de grande, ¿no? Las que cursaron conmigo problemática educativa, yo siempre lo cuento. A los 20 años mi papá terminó, tengo el certificado que descubrí que él terminó a los 20 años ya habiendo migrado a Buenos Aires porque era de un pueblito de Entre Ríos. Por tanto, yo soy primera generación y no podía consultar a mi papá ni a mi mamá acerca de lo que yo cursaba en la universidad. Mi papá nunca entendió lo que yo hacía. Estaba muy orgulloso, pero no entendía, ¿no? Entonces, y tuve una profesora de pedagogía que en los exámenes nos preguntaba, ¿cómo usted le explicaría esto a María que no terminó la primaria? Y entonces yo a veces en los exámenes digo, ¿cómo le explicaría a mi papá que no terminó la primaria esos conceptos que parecen aprendidos de memoria, pero que no están resignificados ni apropiados? Y les reitero, nosotras leemos autoras que tienen que ver con que en el nivel superior tenemos que seguir enseñando. No es que entraron y tienen que saber cómo realizar un trabajo, cómo citar con las normas ZAPA, lo que es la bibliografía. Yo he, digamos, solicitado a la facultad que cambien la página de la facultad, esa que es Fixunju, porque decía acceso a contenidos de cátedra. Bueno, y es chino, si uno entra a la facultad, es chino. Dígame, acá están las materias que tiene que cursar. Es una cosa que ahora les parecerá ya hasta del sentido común a ustedes, pero para la persona que ingresa no tiene por qué saber lo que es una cátedra. No lo tiene por qué saber. Nosotras desde la universidad tenemos que enseñar. Y bien, entonces seguimos con las preguntas, porque hoy tenemos el tiempo acotado, porque después se viene el taller de lectura. A ver, ahí levantaron la mano. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, eso es. Y es tan emocionante, Freire. Les digo que yo leo y releo, y es muy emocionante, y todas las teorías críticas de la educación también que leemos fuertemente. Bien. El punto 3 podría explicar. Bien, pero aquí hay manos levantadas. Agustina. Buenas tardes. Sí, profe, yo quería el punto 3 y también lo podría explicar. Ah, perdón, pensé que yo era la otra Agustina. Perdón. Las Agustinas pregunten. ¿Se complementan las dos Bien, lo profe. mismo? Aquí me aparece Garzón, Buenas pero tardes. Agus, Venencia, también podés preguntar, ¿eh? Aquí todos podemos preguntar. Bueno, el punto 3, Julieta. Bien, profe, yo le quería consultar. Ajá. Del punto 1, yo hice uno de la dictadura, lo puse como ejemplo, puse dictadura, metodología represiva, asesinato, tortura, cárcel y desaparición. No sé si está bien como para el glosario. En el punto 1. Sí, Bien. estoy yendo, quiero saber si está bien como lo Está desarrollé yendo muy o bien. no. Ah, Está perfecto. yendo muy bien. Con lo Bien, y en el seleccionado. punto, ajá, Digo, en el si punto, yo escucho esas palabras que vos nombrás,
automáticamente me dirigen al contexto de la temática. No me distrae para otra cosa, sé de qué estás hablando. Ajá, bien, así es, ¿no? O sea, de ese camino tengo que seguir con los otros 10, 9 que me faltarían. Bien, y le Sí. quería preguntar, de los organismos de los derechos, no, de los derechos humanos, yo encontré 10, va, porque vi un video que ya lo habíamos visto, de los 45 años de esto del apagón, y bueno, y cuando termina el video nombran los 10 organismos. ¿Serán esos 10 o hay más? Porque yo en internet busqué, pero salen otros que no sé si serán, pero me quedé con Tendría estos que 10 ver que salían. tendría que ver ese listado. No te puedo decir así porque no lo veo, pero digo, ¿son los organismos a nivel provincial o a nivel nacional? Porque les hemos No, pedido, nacional me parece que es, porque es un video que pasaron de los 45 años de esto del 24. Están las madres de bueno, ahí plaza, hay yo lo que varias. haría es poner en el buscador, más allá de ese video, porque los videos tienen una temporalidad, también tienen una selección de lo que el realizador o la realizadora considera que son los organismos de derechos humanos. Selecciona algunos y por ahí excluye a otros que no están. Entonces, por eso, contrastar en 2 o 3 lugares en Internet que te digan cuáles son los organismos de la sociedad civil que se dedican a los derechos humanos, tampoco es que vamos a poner mal una respuesta porque se te haya escapado algún organismo nuevo, no sé, que haya aparecido, porque, bueno, han surgido algunos organismos, pero en general la idea es que hay una diversidad de organismos, que hay una gran cantidad, efectivamente, quiere decir que hay una gran militancia acerca de estas temáticas y que se han sumado otras temáticas y que han pasado muchísimos años y aún se siguen demandando los derechos. Esa es la idea. Ese es el objetivo de ese punto. Digo, que cada punto que hemos solicitado lo hemos pensado muy fuertemente para que cumpla con un objetivo que nosotras tenemos para esta materia y para la formación ciudadana que realizamos dentro de esta materia. Bien. Profe, y una última consulta. En el punto 4 que dice que busquemos una publicación, una convocatoria, eso es como lo que había hecho este año, creo que era el presidente Fernández, que en los balcones, en la puerta había que poner un pañuelo blanco. Yo No es del encontré, presidente Fernández, que Fernández no. no, claro, no, yo encontré algo acá de la provincia Es, no, de acá de Tilcara, en Tilcara que iban a bueno, hacer unas charlas, algo así. ¿Tiene que ver con algo de esas convocatorias, algo así? sí, el presidente Fernández adhiere, pero esas ideas, esa manera de convocar, es que los organismos se piensan y diseñan eh, cómo se va a convocar. Y este año fue lo de los pañuelos o el año pasado, me parece que el año pasado. No me acuerdo. El Sí, año creo que el año pasado, sí, pasado sí, yo lo vi sí. nomás. Este año fueron de los arbolitos y las Plantamos, fuimos a plantas. plantar, sí. El año Ah, pasado de bien. los pañuelos, pero que se reitera año a año que podemos colgar los pañuelos, nosotras con la profe colgamos siempre en nuestras casas, y este año Ah, bien, fue bien. plantamos memoria. Y, y entonces fuimos a Bien. lo que después es ahí, se hace las Ciudad Cultural. En Ciudad Cultural elegimos para plantar nuestros arbolitos. Eso. Pero yo te estoy distrayendo, el objetivo es que vos puedas una convocatoria en el diario, buscas el diario del 24 de marzo de Jujuy, del Nacional, alguna página de Facebook. Los organismos tenemos páginas de Facebook, entonces ahí pones, suponete, agarras Madre Plaza de Mayo y vas a ver que ahí te sale la convocatoria.
Y si tenés una de Tilcara, está perfecta, ¿no? Pero no, digo, yo lo quiero al presidente Fernández, lo apoyo y todo, pero no fue él. Él es, Claro, no, yo él lo es leí poder como valor. ejecutivo. Él adhiere y Claro, yo está lo vi llevando a cabo una como política de derechos humanos, pero sin embargo no es la convocatoria de él. Él se suma. ¿Por qué digo? Claro, no, yo me refería al tema de como un ejemplo, porque no lo entendía muy bien al punto, y digo, le voy a preguntar como ese ejemplo, como salía en internet, por eso decía, porque yo acá había visto que se iba a hacer en Tilcara algo de la semana del apagón, creo que iban a haber charlas, Sí. talleres y diferentes cosas. Y ahí me salían unas imágenes. Yo quería saber si esas imágenes la tengo que subir la noticia o le copio directamente el link. El enlace y si podés una captura de pantalla. No, a mí tu Bien. pregunta me sirve y yo de ahí engancho con decir que una cosa son los organismos y otra cosa es la conducción política de la nación, que puede adherir o no a los organismos, pero los organismos han permanecido a lo largo de los años más allá de quién esté ejerciendo la presidencia. Por supuesto que el proyecto político de un presidente o de una presidenta puede englobar, respetar y abonar, ¿no? En el gobierno de Néstor Kirchner, abonó fuertemente a que se sustanciaron los juicios de lesa humanidad, le dio a su política un incentivo muy grande. Pero entonces podemos diferenciar aquí entonces dos aspectos. Una, los gobiernos que deben respetar y desarrollar los derechos humanos, y otra, la sociedad civil a través de sus organizaciones que demanda. En Tilcara, específicamente, vive y milita una de las hijas de Aredes, el médico que fue intendente del Libertador General San Martín, que está detenido desaparecido, ¿no? Que fue detenido desaparecido en 2 oportunidades, la segunda no volvió a aparecer, que fue intendente de Libertador y que le exigió al ingenio el pago de impuestos. Es el primer intendente que le exige al ingenio que pague impuestos. Entonces, ahí, en Tilcara, hay una movida muy interesante y Adriana, creo que Adriana Aredes, la hija, lleva adelante esto. Bueno, sigo con el resto de las preguntas. Ahí, en este caso, solo recomendaría para Agustina es que en ese punto, si ella decide poner las noticias sobre el apagón, porque en la consigna le pedimos sobre el 24 de marzo, y el apagón es ahora, fue en julio. Entonces, que aclare arriba, nada más. Elegí la convocatoria de la noche del apagón, ¿no? Que está en contexto y todo, pero digo, entre que le pedimos del 24 y ella habla del apagón, que solo aclare, nada más. Bueno, Bien, que busque una del 24. Bueno, no, igual voy a buscar Ok. otra. Sí, sí. no, que busque una Gracias. del 24, porque estamos pidiendo el 24, profe, si no va a ser confuso. Yo entiendo que nosotras podemos corregir así, pero y en realidad tendríamos que hacerles la aclaración a las otras profes para que corrijan en ese sentido, pero estamos pidiendo del 24. Ok. Para el año que viene vamos a pedir 24 y noche del apagón. Acá la compañera no. Me parece, Gracias. no sé, después lo debatamos entre nosotros. Me parece. No, y ella busca, está todo bien. No, dejemos 24. 24 la consigna, hay que responderla, eso es lo que le decía, revisen bien, revisen que la noticia, más allá de que vos estás cumpliendo con el objetivo, es que ver
que el 24 es a nivel nacional y aquí tenemos fechas particulares muy dolorosas que tienen que ver con la provincia de Jujuy. Entonces es un objetivo pedagógico logrado, cumplido, etcétera, pero después tienen que escribir el trabajo. Entonces ahí me parece que como corregimos una diversidad de personas, entonces ahí me parece explicitar que es el 24, nos vamos a resguardar todas. Entonces Julieta me aparece, Julieta Méndez, y después tenemos 20 minutos porque después viene el taller de lectura. Mañana volvemos también a consultas. Julieta, ¿qué nos quieres comentar, preguntar? Me falta el punto 3, ¿no es cierto? Que dijeron hace un rato, nos falta, profe. Hola, profe. Profe, yo tenía una duda sobre el punto 1. Estaba armando el glosario y yo tenía una duda. Yo no sé si pone este concepto de órgano supremo de la nación. Yo había sacado esa palabra para poner en el glosario. Y usted pone ahí, cuando ponemos, después pone más abajo que desarrollemos cada una, ¿vio? Y yo cuando voy, no sé, quizás está mal esa palabra órgano supremo de la nación. Yo cuando me decís órgano supremo de la nación no sé a qué hacer referencia. Fuera del contexto del texto, eso para mí es una información que te está dando en función de lo otro. ¿Qué me estás hablando de el Congreso de la Nación? ¿De qué está hablando? Eso lo saqué de acá de una parte donde dice qué ocurrió con las leyes y el marco jurídico de la dictadura. Ahí, como lo veía un poco relacionado con la Junta Militar, porque ahí decía la Junta Militar autoproclamada órgano supremo de la nación. Y Bueno, de entonces ahí lo ahí, si vos pones órgano supremo de la nación, para mí es el Congreso de la Nación, no es la Junta. En el contexto de la temática, fíjate que no te es fácil a vos, si vos vas a ver los 10 términos, suponete, para preparar el tercer parcial que es presencial, lo de órgano, ¿te va a servir o no? ¿O te va a servir la Junta Militar como órgano supremo de la nación? Y ahí sintetizás. Bien, profe. Esto te tiene que servir a vos para comprender y para rebobinar y volver a la temática. Como si fuera un cuadro donde vos decís terrorismo de Estado, entonces la Junta Militar como órgano supremo, se constituyó como órgano supremo. Ahí es. Pero si vos pones solo órgano supremo, le cuesta a vos entender, me cuesta a mí y a todos los compañeros. Digo que tiene que estar explícito a qué hace referencia. Es como el término familia que ayer utilizó el compañero. Familia suelta, de familia puedo hablar en cualquier temática. Ahora, si hablo la familia dentro de la dictadura militar, ya estoy dándole el contexto. Vos misma te tenés que dar las pistas a vos. No te la hagas más difícil. Bueno, profe. O sea, después mi otra pregunta era, yo por ejemplo había sacado golpe de estado y lo busco en internet el significado de golpe de estado y lo desarrollo. En la bibliografía. De la bibliografía de ahí lo saco. Claro, Y ahí- claro. yo pensé que había que sacar A estado ver, porque estaba buscando otro concepto que con varias palabras, pero no me aparecían en internet. tu pregunta es maravillosa, porque ahí volvemos a qué es un glosario. El glosario es algo que elaboramos en función de comprender el texto que estamos leyendo. De determinados conceptos claves yo tengo que saber qué significa.
pero siempre en función del texto que estamos dando de la bibliografía. Ese texto específico de la bibliografía tiene determinados conceptos claves. Entonces son 4, todos van a tener conceptos claves, pero me tiene que hacer entender a mí el texto. Eso es un glosario. Es un diccionario propio que elaboramos en función de lo que tenemos en el texto. Ahora le entendí mejor, profe. Gracias. Andrea. Profe, Hola, buenas profe. tardes. Ay, no sé cuál de las dos Andrea Ah, hablaba. ¿cuál? Sí. Andrea Torrejón, pero pueden ponerse de acuerdo y las dos preguntar. Sí, Andrea. ¿Qué querías preguntar? Andrea Torrejón tenías la... ¿Cuál? Andrea Sí. Torrejón, tú. Si quieres abrir la cámara, maravilloso, perfecto. Bueno, profe. Yo quería preguntarle, profe, del texto del Ingenio Ledesma. Hay una parte que no entiendo muy bien a qué quieren llegar con esta mirada las autoras. Cuando ellas hablan, por ejemplo, pensar cómo pensar. Ellas dicen, no pretendemos meternos en los acuerdos y debates sobre las nociones de verdad y objetividad de las ciencias sociales, pero sí aportar a la justicia para que siga haciendo cambios, así como se impuso en los juicios de lesa humanidad la idea de no perder de vista la totalidad de las relaciones sociales de plan sistemático. Nos parece que para los juicios sobre actores civiles, en particular las empresas, hay que reconsiderar la definición de contexto. Cuando leí esa parte, después me fui a leer acá donde dice, acá le preguntan sobre cómo llegan ahí a las camionetas. Porque primero le preguntan qué lugar ocupa Ledesma en ese territorio y después cómo llegan de ahí a las camionetas. Acá hay una parte, en la primera pregunta dice, responde Karasik, dice, Ledesma no es un actor más, no solamente porque lo fue configurando a través del tiempo, sino porque en los 70 seguía sosteniendo las relaciones sociales y territoriales clave. Y ahí en la siguiente pregunta dice, ¿cómo llegan de ahí a las camionetas? Empezamos queriendo mostrar un proceso histórico más amplio. Vimos la necesidad de señalar que era posible aportar el conocimiento histórico de manera que se constituya en una herramienta de análisis y probatoria que pudiera aportar en los juicios. Desde el principio, la defensa insistía en que la verdadera historia, dice la verdadera historia, entre comillas, de Ledesma demostraba su inocencia. A partir de eso, empezamos a conceptualizar más finamente las ideas de hecho y contexto. No entendí muy bien esa idea, como que empezaron a conceptualizar aún más, dice. En el ámbito jurídico, o sea, hecho y contexto en el ámbito jurídico y hecho y contexto en el marco de las ciencias sociales. En ese sentido, decimos que no es posible entender el accionar de la empresa fuera de la consideración de una serie de transformaciones estructurales en el orden nacional, pero también en el orden local. Y a la vez ir desentrañando los encadenamientos causales que ponen o pusieron en relación esos órdenes. Y después Karasik responde también a la misma pregunta y dice, en el caso específico de la empresa, de su accionar represivo, decimos, no se puede pensar esto en función de si prestó o no prestó camioneta, o cuáles serían las pruebas de eso. Este es un recorte arbitrario. Delinear estas herramientas de análisis nos permitió empezar a demostrar la arbitrariedad de ese recorte. No se entiende las camionetas ni la presencia de una sección de gendarmería en Ledesma, si no se consideran formas específicas de apropiación del territorio, de ejercicio del poder a ese nivel. Esa es la clave. Los hechos no son una cosa, un fetiche, son parte integral de hechos y procesos sociales más amplios. Por lo tanto, tampoco pueden aceptarse las nociones fetichistas de prueba, dicen, que digan que el contexto exterior es exterior, que el contexto es exterior, porque ahí es donde los hechos, bajo juicio, cobran sentido. No entendí muy bien a qué se estaba refiriendo con hechos y contextos en el ámbito jurídico y después hechos y contextos en el marco de ciencias sociales. Claro, hay una diferencia entre
lo jurídico y el análisis social. ¿Por qué? En los hechos jurídicos hay que probar las acusaciones que se realizan. Por tanto, hay que buscar testimonios, pruebas, la boleta de que compraron la nafta, un montón de cuestiones. Entonces, prestar la camioneta como hecho en sí, que es lo que, por lo cual se defiende Blaquier, yo presté la camioneta, yo no sabía lo que iban a hacer. ¿No es cierto? Si lo leemos así, es un pobre inocente, una persona, un empresario loable, con valores profundos, que solo prestó de buena voluntad la camioneta. Se la pidieron y él no sabía nada. Entonces, en el contexto social que reponen las investigadoras, Gabriela Karasik es antropóloga, es docente e investigadora en nuestra facultad, lo que postulan ahí, el contexto es de una lucha de los derechos de los trabajadores contra el ingenio Ledesma. En el caso de Aredes, ¿sí? Aredes era médico, llega como médico, empieza a recetar a los trabajadores porque era el ingenio le pagaba, y el ingenio se empieza a molestar porque le da tantos remedios a los trabajadores, le era muy costoso al ingenio. Entonces, en ese contexto, y con tantas otras cuestiones y testimonios, ¿no? Uno de los años de cursada presencial que coincidió con los juicios que se estaban sustanciando, ahora los pueden ver ustedes online. Los testimonios daban un fuerte accionar del ingenio con respecto a la desaparición de las personas. No es que prestó las camionetas y no sabía, llamó a reprimir, llamó a hacer desaparecer personas. Entonces ahí es diferente. La lectura debe ser la social, es en un contexto de pelea por los derechos que tanto la empresa contesta reprimiendo a las personas, haciendo desaparecer, etc. Esto no lo digo yo porque se me ocurre, sino que son a partir de los testimonios. Y los testimonios de los propios participantes en la represión. Hay un video que lo hizo la profe María José, se puede acordar mejor, el Sol de Noche, ¿no? O algo, después lo googleamos bien y ahí aparece, Sol de Noche se llama, el capataz, y aparece el cura. Entonces, aparecen dando testimonios ellos mismos, que ellos participaron señalando gente para que los hagan desaparecer. Por tanto, ahí aparecen los testimonios la complicidad. Es Ledesma, el cura que decía quiénes son los catequistas esos más revoltosos, que pueden llegar a ser subversivos, y entonces que daba los nombres. Por tanto, ahí el hecho en sí, que es en lo que se empara la defensa de Blaquier, en el hecho de prestar la camioneta, es como si yo prestara también un auto mío, yo no sé, que iban a ir se lo presté a unos amigos, yo no sé que iban a ir a violar a unas chicas, ¿no es cierto? Me puede pasar eso. Ahora, en el marco histórico, Blaquier es un actor principal en la represión. Lo dicen los testigos, lo dicen inclusive algunos que eran policías, ¿no? O sea, ex policías también dicen, ahí se daba que a veces los policías que fueron a reprimir y los propios torturados, que hoy son expresos, se conocían de jugar juntos al fútbol en el pueblo.
o sea que se conocían, tenían vínculos sociales y hasta afectivos, por tanto, esto es muy impactante de escuchar, como, bueno, con el que juego al fútbol después va a mi casa y me detiene, por tanto se conocían las caras, no era algo que yo, la verdad, tengo poco contacto con efectivos policiales, creo que ninguno, porque no tengo familiares, por tanto no conozco, salvo estudiantes, ¿no? A estudiantes sí, que vienen a cursar, que son policías, etcétera, puedo reconocer, etcétera. Por tanto, si me vienen a detener a mi casa, yo no conozco a la persona que me viene a detener. En el caso de Libertador General San Martín y Calilegua, eran conocidos. Entonces, si yo no escuché que Aredes le quería cobrar impuestos, que Ledesma no pagaba impuestos, una empresa que no pagaba impuestos a la intendencia. Si yo no escuché antes esto, me parece que, bueno, pobre Blaquier, que se indican un delito que no cometió. A eso están haciendo referencia las investigadoras. Ahí queda un poquito más de, entonces, el hecho social, el contexto social, no siempre da que haya una prueba jurídica. Hay que probar. Por eso los organismos también se ocupan de que las personas puedan dar el testimonio, ¿no? A veces no tienen ni para el pasaje para ir a dar el testimonio. Es gente ya muy grande, sin embargo tienen un compromiso muy importante y dan testimonio en los juicios. Y eso se constituye como una prueba, o sea, que hayan sido testigos. Las hijas. O sea, profe, que el hecho de que haya testimonio, eso serían parte de ese contexto social que ellas hablan, o sea, que tengan una mirada más allá, digamos. Ellas son parte del contexto, pero a su vez se constituye como prueba jurídica. Esto que vamos aprendiendo conjuntamente con los y las abogados. No quiere decir que un hecho haya sucedido que después no tenga que probarse en la justicia. Y esto es lo que nos han enseñado los organismos de derechos humanos muy fuertemente, nunca han hecho justicia por mano propia. Nunca. Han esperado a que existieran juicios de lesa humanidad para ir a probar a la justicia las desapariciones forzadas, los robos de bebés, los robos de propiedades, las torturas, la existencia de centros clandestinos. Fíjense que Julio López fue a dar testimonio y desaparece antes de el momento en que tenía que dar testimonio. La persona sobre la que daba testimonio estaba encarcelado. Sin embargo, muestra un papelito a la cámara. Es decir, él no fue, pero las fuerzas que todavía en algunos casos seguían vigentes como organizadas, fuerzas paralelas, ¿no? Clandestinas, lo han hecho desaparecer. Sin embargo, él había hecho una reconstrucción en papelitos, en cajas de zapatos, en lo que fuera, él había escrito todo, dónde había estado, cómo había sido, quiénes habían sido. Reconstruye todo eso y eso es una prueba para la justicia. No, Carla, no lo han condenado aún, se está sustanciando el juicio y se defiende, pero casación no le ha hecho lugar, porque se defiende porque es grande y porque está viejito y porque está enfermo y porque lo que fuere, pero está vivo. Y esperemos que ahora se está sustanciando y la causa es de Aredes. Se está sustanciando, esperemos que haya justicia, efectivamente. Pero bueno, o sea, que lo jurídico a veces es lo que decíamos de lo institucional, es lento.
¿no? Es lento. Pero por otro lado, le da garantías a la persona, tanto al que acusa como al acusado. Son garantías jurídicas muy importantes. Tiene derecho a defensa, lo que no tuvieron los detenidos desaparecidos. Se los llevó de la casa y los torturaron, los desaparecieron. Esto es lo que tiene que quedar explícito, entendido, la diferencia entre un Estado constitucional y un terrorismo de Estado. ¿Qué otra pregunta? Que ya tenemos que entregar el aula para... Profe, ¿le puedo preguntar sobre el punto 3? Eso, el punto 3 nos quedaba. En el punto 3 dice que tenemos que realizar sobre los organismos de los derechos humanos y hacer un cuadro sinóptico. Los organismos de los derechos humanos yo encontré y son bastantes, y quería saber si hay que ponerlos todos. Por ejemplo, están los organismos sobre desaparecidos, después los organismos en el exterior y otros organismos. ¿Hay que mencionar todos estos? Les pedimos a nivel nacional, les pedimos que grafiquen, es decir, un cuadro sinóptico, un esquema, donde aparezcan las diferencias de las demandas que persiguen. Por ejemplo, hemos trabajado ayer con Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene demandas específicas, diferenciándolos de Madres de Plaza de Mayo o de otros organismos de derechos humanos, ¿sí? Y ahí que vos puedas, a simple vista, mirar y ver cuáles son, te tiene que servir a vos, cuáles son y cuáles son las principales demandas y acciones. Entonces, a nivel nacional. A nivel nacional. Y si vos, después que cuando subamos esta clase, volvés a mirar la clase, hace un rato hemos desarrollado un poco más. No me puedo extender ahora porque ahora entra Melina con el taller de lectura. Así que le damos la posta a Melina, que si no está por ahí, sí está. Entonces, profe, antes de que vaya. Sí. Este es el segundo. Yo me quedo un rato, pero Bueno, por respeto a Melina. Celeste. Sí, este es el segundo parcial y después el tercer parcial, ¿usted ya tiene fecha? Digo, porque ahí, por ejemplo, de algunas materias con fecha y quería ver que no me choque. Decime las fechas de las otras materias. Bueno, yo, por ejemplo, el 24, filosofía. Esa es la que, digamos, tengo ya la fecha segura, que es filosofía el 24 de este mes. Y bueno, yo supongo que la profe de introducción mañana nos va a estar dando la fecha, pero no sé muy bien, por eso yo digo, bueno, ya más o menos para uno se organiza, ¿ves? Totalmente, totalmente. ¿Cómo? El 29 de introducción posiblemente. Ah, ¿ves? Bueno, yo por ejemplo tengo con la profe Cori, como yo tengo presencial, ya ves, más o menos me imaginaba que me iba a dar la fecha. Bien, nosotras vamos a tomar los primeros días de diciembre. Bien, ¿es presencial, profe, en la facultad? Para aquellas personas que estén en condiciones de promocionar, 80% de los trabajos prácticos aprobados, primer parcial y segundo, o en su recuperatorio con 7, van a rendir el tercer parcial presencial. Tienen que prever que en esa fecha, es una única fecha, no tiene recuperatorio porque vale como un final, es una única fecha, no se recupera y ahí si aprueban, quedan promocionadas, no tienen que rendir examen final y si no aprueban, quedan regulares porque ya se ganaron la regularidad con el 7 y el 7 en el primer y el segundo parcial y como es el 60-65% de los trabajos prácticos
aprobados los tienen. La persona que va a rendir el tercer parcial tiene que estar en condiciones. Vamos a pasar un listado de eso porque tenemos que entrar en la facultad y es un proceso para entrar por habitabilidad, de tal manera que no puede entrar la persona que es regular y que ya sabe que queda regular, sino únicamente las personas que están en condiciones de promocionar. Profe, Sí, ¿y con qué nota se aprueba el tercer parcial? con 7 también, Ah, bueno, gracias. por nada. Una Bueno, consultita. ¿cómo? Una consultita, perdón. Y del tercer parcial entrarían las 3 unidades, digamos. Las 5, las 6, todavía nos falta cursada. Perdón, profe. No, las 3 no. Por lo menos van a ser 4 y 5, o sea, 5 seguro. Sí, 5. Porque falta todo lo de identidad de género y masculinidades, feminidades y derechos de las niñeces, profesora, y después salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos, y todo eso entra para el final. Ya entre hoy y mañana le estamos cargando la unidad 4 y la semana que viene seguramente la unidad 5. Profe, una última pregunta sobre el punto 4. En los materiales audiovisuales de las abuelas de Plaza de Mayo son esos videos que están, por ejemplo, hay uno dice volver a pensarlo, dice anímate a dar el paso. ¿Esos materiales te refieres? Sí, hay una diversidad de materiales. En la clase de ayer o la del lunes, que la de ayer la estoy subiendo ahora en un ratito, hemos compartido la pantalla y hemos mostrado que hay una diversidad. Si entras a materiales audiovisuales, o no me acuerdo cómo se llama, audiovisual, algo así, podés ver desde Teatro por la Identidad, de spots, hay una diversidad por la cual vos podés elegir. Ah, bueno, sí, ya lo encontré entonces. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, Meli, Profe, sí, ¿y el parcial sería oral o escrito? El tercero. escritísimo, Ah, bueno. escritísimo. No, es imposible si van a ser, no sé, por lo menos 150 personas, tomar oral, imagínense, empezamos a qué hora y terminamos a qué hora. Por eso es escrito. Andrea. Profe, disculpe, la molesto, la última. Yo estaba haciendo mi glosario, pero ya me entré a confundir porque, bueno, yo había notado la palabra nunca más, desaparecido, memoria, golpe de Estado, las Fuerzas Armadas, la dictadura, y me parece que el nunca más, desaparecido y memoria entraría en el concepto de golpe de Estado. No, está perfecto, Andrea, vas muy bien, porque el nunca más es un concepto que aparece después de la dictadura militar en la democracia con la CONADEP. La CONADEP saca ese informe acerca de los desaparecidos que se llamó el nunca más, donde participaron figuras notables, ahora, ¿cómo se llama? El escritor, bueno, Magdalena Ruiz Guineazú, ¿cómo se llama el escritor? Bueno, ahora Sábato participó en una serie de figuras notables de esa comisión que escucharon testimonios, etcétera, etcétera. Sale la consigna, que es un texto también, donde están todos los desaparecidos que habían sido denunciados, los que habían sido denunciados, digo, porque hay otra cantidad de desaparecidos que las familias nunca los denunciaron o que denunciaron después, pero ahí aparece esto de nunca más. Es muy fuerte esa consigna. Entonces tiene que ver con esto. Está muy bien, a mí me parecen muy atinadas, oportunas y pertinentes las palabras que seleccionaste, los conceptos.
Gracias, profe. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, Meli, organizativamente, yo dejo de grabar ahora. ¿Sí? ¿Paró o no? Todavía no, todavía sigue.